Albert, Buenas noches, bueno, buenas tardes, no sé muy bien. ¿qué tal? Aquí hoy sí, buenas tardes, estamos ya entrando a la noche. Muchas gracias, la verdad que sabemos que ya es tarde y la verdad que ya has tenido la gentileza de atendernos, para nosotros es muy importante. Soy noctámbulo, no te preocupes. Soy de los que Bueno, se acuesta tarde y se levanta pronto. bueno, muchísimas gracias. Sabés que me imagino que alguien como vos en esta etapa así de confinamiento debe estar bastante ocupado con el tema de ordenador, reuniones y bueno, te agradezco el gesto y el detalle de habernos atendido. Bueno, siempre, si es para hablar de balonmano, siempre sacamos hueco, eso no hay problema. Bueno, excelente. Sabés que a mí me gustaría arrancar porque vos arrancaste a jugar ahí en Garbí, en Palafrugell. Y ¿Sí? siempre se habla de que el balonmano español tiene una cantera impresionante, pero además creo que el balonmano en Cataluña, ¿no? Es algo particular, porque Loar Gracia, La Roca, Garbí, está lleno de equipos de tremendo nivel, ¿no? Sí, la verdad que el balonmano en Cataluña pues es un deporte muy querido, ahí le llamamos handball, un poco una Handball, es mezcla cierto. entre el handball y un poco un poco catalanizado, ¿no? Ahí es un anglicismo y en vez de llamarse balonmano, pues le llamamos handball ahí, ¿no? Y la verdad que sí, es muy tradicional. Luego, pues en mi pueblo, el equipo este del Garbí era un poco el equipo del colegio y en el colegio, pues el deporte era el balonmano desde que llegó un profesor que venía del Burdils, que es un equipo que está en segunda división, un Handball pueblo todavía Bordils. más pequeño que el mío. En Burdils deben vivir 2000 personas si llega. Y, y este hombre pues trajo ahí el balonmano hace ya 30 o 40 años ahora o algo así. Y nada, y ahí empezó todo. Empezó la andadura del balonmano en mi pueblo y los locos que nos enganchábamos ahí pues poquito a poco. ¿Y vos llegaste a jugar ahí en Garbí o temprano te fuiste para Granollers? Porque yo también recuerdo que en un momento, cuando en la Primera Nacional había cuatro grupos nada más, el grupo de Cataluña era, a veces era más fuerte que tenía nivel de división de Noruega casi. Sí, sí, siempre el grupo más complicado de subir era ese. Además, de antaño siempre estaba el Granollers que tenía plaza. Todos los jóvenes de Granollers jugaban en Primera Nacional y cuando subían a la B, que subían casi todos los años, la época de Malmagro, Massacs, de Álvaro Ferrer, toda esta gente se hartaron a subir a Sobal, ahí, perdón, a División de Honor B y vendían la plaza luego, ¿no? Para sacar dinero para el club. Y Ah, la yo te iba a verdad decir, ¿eso lo que hacía el Barça también, puede ser? ¿No lo hacía el Barça en la época, creo que llegó a jugar Valero Rivera, Víctor Tomás, puede ser? Hasta sí, que sí, sí, en un momento subieron y quedaron en plata. sí, luego ya, conforme fue bajando el nivel económico de los equipos de plata, digamos ya que antes estaban los Pozoblanco, Claro. Torreviejas, equipos que con mucho poder económico para la división en la que podías encontrarte tú no sé si te acordarás de Tonsi Balsic en Torreviejas, Sí, el jugando croata. en segunda división, cobrando un dineral ahí en Torrevieja, que ese año subió directo el Torrevieja. Y una vez fue menguando el dinero y fueron desapareciendo esos proyectos, pues los equipos como el Barça B y tal, pues empezaron a quedarse en esa categoría, ¿no? Ya dejaba de ser una categoría trampolín, digamos, primera nacional, y se empezaba a convertir División de Honor B en la categoría trampolín, ¿no? Y ahí pasas a Granollers, que también es cerca de tu pueblo, digamos, está relativamente Bueno, cerca. yo realmente con el Granollers no llego a debutar. O sea, yo con 14 años me voy a Granollers, digamos en cadetes, y paso ahí la etapa de cadete y de juvenil. Y justo cuando tengo que ir a dar el salto al primer... Yo llevaba entrenando con el primer equipo 2 años, pero no había debutado ni me habían hecho ficha. Y justo cuando es el primer año de senior, con 18 recién cumplidos, es cuando me ficha la Valladolid, me ficha Pastor y decido dar ese cambio hacia Valladolid, pensando, pues bueno, un poco en una locura transitoria en ese momento, porque lo normal cuando estabas en la cantera de Granollers era quedarte en el primer equipo e intentar pelear ahí por estar en el primer equipo, pero bueno, no sé, Pastor me convenció bien, me mostró más interés en ese momento
el que percibí en Granollers y decidí marcharme aún estando muy bien con el club y de hecho sigo manteniendo muy buena relación con Granollers, pero bueno, tomé esa decisión. Bueno, Albert, pero eso sin duda habla del nivel también, porque que en Granollers no te hayan fichado antes a un jugador que evidentemente tenía nivel para que Pastor le ponga el ojo, habla de que, ¿no? Ah, Digamos, hay, evidentemente había mucho nivel ahí. hay que decir que yo tampoco era claramente el que iba a despuntar, ni era un claro favorito a estar en la selección absoluta, ni mucho menos. De hecho, si me hubieras dicho en esa época que hubiera podido jugar en algún equipo en División de Honor B, vamos, te lo hubiera firmado directamente. Yo en esa época piensa que en mi último año en Granollers, en juveniles, yo me quedo fuera de la selección juvenil. A mí no me llama Manolo Laguna, que estaba por ese entonces de seleccionador juvenil, y me dejó fuera de las convocatorias durante ese año, ¿no? Y de hecho, hasta que no llego a Valladolid, no vuelvo a entrar en lo que es ya la junior, ¿no? Pero en ese momento, Malmagro, Masax, eran zurdos que prometían más que yo, esa es la realidad. Yo tenía un año más que ellos eran un año más jóvenes y bueno, y Malmagro pintaba muy bien como lo que fue luego, ¿no? Un grandísimo lateral y Masax pues un grandísimo extremo como también demostró. Entonces la competencia era muy dura, ¿no? Porque no podían subir todos al primer equipo, ¿no? Claro, y ahí vos en ese momento jugabas de lateral, porque a Malmagro me lo marcás como Sí, lateral. Digamos, porque yo te escuché en una entrevista sí, hablando de que te corriste al extremo y de digo, hecho. ¿cómo, cómo puede ser que hayas llegado a ser uno de los mejores extremos del mundo si vos eras lateral? Digo, porque me parece No, que de hecho es curioso porque en Granollers, en esas categorías, Malmagro jugaba de lateral y de extremo y yo de lateral. Y yo le sacaba una cabeza a Malmagro. Y luego empezó a crecer y no me sacó una cabeza porque yo mido un 89 y él un 91, pero que acabó siendo más alto que yo y con muchísima más calidad. Yo, a ver, en esa época tú ya ves que yo de lateral, pues bueno, me manejaba, pero Cristian era otro nivel. Cristian posiblemente ha sido el tío con más talento que ha sacado el balonmano español. Uno de los más talentosos. Lo que pasa es que a Cristian no le acompañó el físico y tuvo una carrera bastante corta, ¿no? En el balonmano mucho peor de lo que podría haber sido, pero era un talento que ya se veía desde pequeño. Entonces todo eso te hace plantearte un poco el futuro. Y yo una vez llego a Valladolid, pues a mí me coge Pastor y me dice, tú con ese mierda de cuerpo, pues te vas a ir a la esquina. Y estuve como 6 meses para meter un gol de la esquina, porque además en Valladolid había dos muy buenos porteros, que eran Iñaki Malumbres y José Manuel Sierra. tremendo los Y dos. bueno, eso era un drama. Cada entrenamiento era un drama. Eran unos pelotazos a los porteros que... Ah, yo no Pero, había, no había jugado nunca. Además, siempre crecí yo con 15 años, 14, ya era como ahora, ya era igual de alto y crecí muy rápido. Entonces, claro, nunca aparecí por el extremo. Entonces fue como un shock ahí tremendo, ¿no? De estar lanzando de una manera durante toda tu vida a tener que reciclarte automáticamente, ¿no? Pero es verdad que yo pesaba muy poco y tenía un cuerpo escombro, ¿no? Un cuerpo basura. pero sabés Bueno, que, sigo, bueno, sigo teniéndolo, ¿eh? Sigo teniéndolo, joder. te mantenés. No, yo lo que pasa es que en Valladolid lamentablemente no te vi jugar mucho. Nosotros acá no nos llegan, sobre todo ahora con el streaming un poquito mejor, pero en ese momento teníamos que medio buscar los partidos y cuando te escuchaba Claro. contar esto de que vos no eras un extremo natural, dije, no puede ser, porque digo, ¿cómo llega a ser campeón del mundo, a ser un extremo referente para nosotros los que jugamos en esa posición? Y decir, quiero jugar como Albert Rocas y resulta que no, que eras un lateral devenido en el extremo que se fue a buscar la vida ahí. Yo tuve una historia peculiar con Pastor, porque al principio Pastor era muy duro, muy exigente. Bueno, de ahí el éxito de sus equipos, ¿no? Y yo los primeros 6 meses, como te dije, o sea, yo hasta que no llegó enero, o sea, yo llegué ahí en julio y hasta que no llegó enero del año siguiente, no metí el primer gol del extremo, casi. O sea, era un drama. Raúl González me dejaba tirar del extremo en los entrenamientos, ¿no? Y me decía, tira, tira, tira. Y yo ni me atrevía casi. Porque cada vez que fallaba era enfado, a ver si metes una, no vas a bajar de la grada. Bueno, era otra época, ¿no? Muy, muy exigente y tal. Y entonces yo ahí ya llegó un momento que digo, mira, yo, Pastor, creo que esto no es lo mío y me voy a volver a mi casa y tal, ¿no?
Y ahí fue un poco el impasse, ¿no? Ahí hablamos un poco, yo estuve esos 6 meses que casi no hablaba, evidentemente, y ahí fue un poco el impasse, él me dio esa confianza, me dijo, mira, yo si te aprieto es porque confío en ti y creo que puedes ser un buen extremo. Entonces empieza a mirarte un tío que es muy bueno, que se llama Jomba. Y digo, bueno, pues nada, voy a ver qué hace esto. Y empieza a mirar a Roberto lo que hace. Y entonces copia y pega. Y Roberto García Parrondo, que era el que jugaba ahí en Valladolid, que también ha sido un Muy grandísimo bueno. extremo, buenísimo, y que hacía unas cosas espectaculares, ¿no? Y claro, yo en esa época lo que piensas es que no vas a bajar nunca de la grada, porque teniendo a Roberto, que tenía además solo 2 años más que yo y era buenísimo, no Y fallaba defendía el una, avanzado también, ¿no? al avanzado, te podía defender de dos, te jugaba también ahí entre líneas muy, muy bien. Y yo lo único que pensaba es no bajaré de la grada en la vida, o sea, es imposible que yo juegue. Pero bueno, pues poco a poco las cosas van saliendo y tú también vas ganando esa confianza y vas cogiendo tiros y vas haciendo cosas poquito a poco, ¿no? Y ahora, ¿cómo era esto? Te dice, mirate a Zomba. Zomba era un jugador que, si bien no deslumbra y lo podemos considerar de los tres mejores de la historia, era un tipo que tenía tres lanzamientos, digamos, ¿no? Tampoco era no era Gensheimer, digamos. A mí lo que más me gustaba de Jomba es siempre lo he dicho y lo pongo como ejemplo, que tenía, tú dices 3, yo digo 2,5, porque ese tiro al largo perro que tenía cuando ya le habían tocado, que siempre le pitaban penalti y se lo fallaba. Ese tiro era muy perro, realmente no era un buen tiro, no era como el tiro de Rafa Guijosa desde el extremo que te tiraba ahí al bolsillo muy bien, al largo y tal, no era ese tipo de tiro, ¿no? Entonces tú analizabas y decías, este tío tira al corto y fuerte flojo, pero es que siempre sabe cuándo tiene que tirar una cosa o cuándo tiene que tirar otra, ¿no? Era espectacular. Y ahí es cuando te das cuenta que lo más importante es eso, ¿no? Tener 2,5 tiros, 3, muy, muy buenos y sobre todo mirar al portero, porque la clave es tomar la decisión, ¿no? No es tiro porque tiro y tiro lo primero que veo, sino tomarte el Tal cual. tiempo ese y decidir y encontrar el hueco. Eso es lo más difícil. Pues como un central toma la decisión de pase y es capaz de ver la jugada antes que los demás compañeros, un extremo tiene que decidir en el lanzamiento en milésimas de segundo, ¿no? Entonces eso es lo que marca la diferencia. Yo he tenido compañeros que en los entrenos hacían cosas espectaculares, pero luego cuando llegaba el partido las decisiones que tomaban pues no eran las mejores, ¿no? En lo que al lanzamiento se refería. Y eso al final es lo que marca la diferencia para mí, ¿no? Albert, y ahí en Valladolid en 2003 ganan la Copa Sobal, que para un equipo como Valladolid, dentro de la dinámica de esa Sobal de ese entonces, me imagino que habrá sido un logro totalmente importante en tu vida también. Sí, yo para mí el título más bonito, sin duda. O sea, yo cuando la gente me pregunta, yo digo que el título que más bonito que tengo en la mente es la Copa Sobal. Por la manera, por el rival contra el que jugábamos, por la diferencia entre ambos equipos, entre ambos presupuestos, por jugar que se montó ahí, se montó una tremenda. Porque al final, si te pones a pensar, ganar una Champions en el Barcelona es una obligación, ¿no? Y cuando la Sí. ganas, vas a cenar, festejas un poco y te vas para casa. Pero es que en Valladolid fue una rúa por las calles, bañándonos en una fuente el 29 de diciembre, un frío que te morías. En Valladolid que hace un frío en invierno tremendo. Y toda la gente en la calle y hubo una locura, ¿no? Fue tremendo eso. Y cuando encima ves un equipo que éramos todos chavales, jóvenes, quitando a Julio Fistos españoles, habíamos trabajado mucho y consigues ese éxito, pues es maravilloso, ¿no? Y además contra un grandísimo equipo como el Fútbol Club Barcelona de esa época, ¿no? Lo pusiste en Twitter, ¿no? Eh, Ayer o anteayer la te foto quedas, del te partido quedas con esa ese. sensación. ¿Él? Creo que la colgaste en Twitter o estabas viendo el partido, lo estaban repitiendo Es que Barcelona-Valladolid, puede no, ser, hace poquito. es que sí, sí, porque antes de ayer lo pusieron aquí en Teledeporte, en el canal este de Televisión Española de Deportes. Lo pusieron la repetición del partido y estuvimos ahí viéndolo y tal. Yo ya ni me acordaba. Igual hacía 10 años que no había visto el partido, digamos, grabado, ¿no? Entonces fue como volver a experimentar esas sensaciones y fue muy bonito.
Albert, ¿y vos creés que esto de que se vio en Valladolid tiene que ver, digamos, fundamentalmente con el trabajo de Juan Carlos Pastor, la generación de jugadores que coincidieron ahí? Porque había jugadores como vos, Garabaya, que después fueron muy importantes en el balonmano español, pero han aparecido prácticamente ahí en ese momento. Sí, para mí la clave de todo es la forma que tiene Pastor de entender el balonmano, lo que inculcó a todos los jugadores, que ahora la mayoría se han vuelto entrenadores, ¿no? Roberto García, que ha sido campeón de Europa con el Bardar, el propio Davis, Talant, ¿no? El propio Talant, que se ha impregnado mucho a través de Raúl de ese estilo, evidentemente él marcando su personalidad y marcando esa diferencia, pero vamos, el propio Raúl, Jota, toda la escuela que ha salido de Valladolid, César Montes, es que es una cosa tremenda, ¿no? La calidad de los entrenadores, y es por esa forma de inculcar el balonmano. Yo siempre digo que esos 3 años en Valladolid para mí fueron como un máster, ¿no? Es como desvirgarse, ¿no? ¿no? No sabes nada de balonmano y de golpe empiezas a ver detalles, a ver cosas que dices, ostras, pero como nadie me había explicado esto, como nunca había visto esto, y eso te hace abrir muchísimo la mente, ¿no? Pastor siempre te hacía reflexionar mucho, ¿no? Iba siempre, y sigue yendo, vamos, un paso por delante. Y fíjate que al final muchas veces es la suerte, ¿no? Porque dices, el maestro todavía no ha ganado a Champions, ¿no? Y sin embargo los discípulos se han hartado a ganarla, ¿no? O estar cerca de ganarla, de jugar una final, ¿no? Y bueno, él este año todavía justo parecía que tenía, este año parecía que le venía bien aspectado y justo lo agarró en medio del coronavirus, pero este año Seje tenía un equipo que parecía que podía por lo menos llegar a Colonia. Sí, yo también lo creo. Yo además creo que venían con esa confianza de los últimos resultados en la liga, las últimas temporadas. Empezaba a ser o a vislumbrarse un equipo campeón o con posibilidades, no un Bardar, vamos. Un equipo que en la Final Four últimamente lo que ha sucedido, Montpellier, Bardar, etcétera, han sido sorpresas muchas veces, ¿no? Si te pones a mirar el historial desde Hamburgo, Bardar, pasando por Montpellier, ha habido muchísimas sorpresa, Flensburg mismo, ¿no? Equipos que Sí, llegaban a la Final Four sin ningún o con muy pocas posibilidades y que acaban ganando, ¿no? increíble. Y ahí, Albert, pasás a Portland. Portland ya, digamos, un equipo con más aspiraciones, un escalón quizás un poco más arriba, ¿no? A nivel de presupuesto y de rendimiento que Valladolid. Portland fue la mejor decisión que pude tomar. Posiblemente si hubiera seguido en Valladolid, pues hubiera sido una pieza importante, pero llegué a Portland y era un equipo que me dio ese pedigrí, ¿no? Ese pedigrí de jugar bien en un equipo top, de un equipo que en ese momento era aspirante a ganar la liga. De hecho, ese año, el primero, ganamos la Recopa de Europa, nos clasificamos para la Champions. Y claro, jugar al lado de jugadores como Jakimovic, Richardson, Kiselev, Mateo Garralda, eso fue algo increíble, vamos, fue una maravilla y me hizo coger ese aplomo para lo que vino luego, ¿no? Para poder entrar luego en la selección, jugar con grandes estrellas te da ese aplomo, te da ese aprendizaje para ver otro tipo de cosas, ¿no? Para ser competitivo más allá de lo que son los detalles del balonmano, ¿no? Ver a tíos que se siguen cuidando después de 18 años en la selección y siguen entrenando como el primer día, para mí eso fue un ejemplo, un espejo en el que mirarme, ¿no? Y eso me ayudó a luego poderme mantener en el alto nivel el tiempo que estuve, ¿no? Y ahí, ¿cómo era el tema con Supo? Porque Supo es un estilo bastante diferente al de Pastor. Fútbol es mucho más libre. Él apuesta mucho más por la libertad del jugador, no estás tan encorsetado. A su vez puedes tomar otro tipo de decisiones. Y eso a mí me vino muy bien, porque Zupo me trató como su hijo. Tuvimos una relación fantástica que seguimos manteniendo. Y, y a mí Pastor Zupo me dio ese aplomo para conseguir, me dio esa confianza ciega para entrar en la selección, para, para hacerme ver que era muy bueno. Y yo nunca pensé que era bueno, pero él siempre me hacía pensar que era mejor de lo que era, ¿no? Te hacía crecerte, siempre, no sé, te quitaba esa presión, ¿no? Era un equipo en el que no notabas la presión y la lucha por los objetivos era tremenda, ¿no? Y sin embargo, Zupo
sabía ganarse al jugador, sabe tratar al jugador, lo sabe querer y lo sabe mimar y sabe tratar perfectamente y hacerte ganar esa posición y ese aplomo, ¿no? Mira, me llama mucho la atención porque nosotros vemos en los tiempos muertos y lo vemos que se pone como loco. Pero Y tú es hasta por gracioso si estás fútbol, afuera. sí, tú por fútbol. Me tienes que creer, es Dani De Vito. Te iba a decir, es parecido a Dani Evito, pero con peor carácter. Bueno, Albert, pero ahí ustedes ganan en No, no, 2005, no, ganan la pues liga. nada más lejos de la realidad, ¿eh? No encontrarás jugador que te hable mal de él y es una persona extraordinaria y vamos, todo el carácter que le ves en la pista, luego, vamos, es el primero que si te lo encuentras por ahí va a estar contigo tomándose una cerveza o lo que haga falta, o sea que es un tío muy cercano y muy... Entiende el jugador y sabe las necesidades del jugador y eso hace que tú estés cómodo con él. Y ahí en 2005 ustedes ganan la liga, en una liga, digamos que era la liga Sobal esa que nosotros todos conocimos, admiramos y Ah, extrañamos, bueno. que es la mejor, ¿no? Digamos, es como, eso era como tocar el cielo con las manos, imagino. Sí, esa liga posiblemente, esos 2 años, posiblemente, yo creo que las temporadas desde 2003, 2004, cuando empieza a salir Ciudad Real, pero empieza a armar ya con Stefansson, o sea, con ya toda la maquinaria pesada, Los además, Galácticos. además de León, también con muy buen equipo y con jugadores de la talla de Kieling en su mejor momento, etcétera. Y todo eso lo juntas esos 3 4 años hasta que empieza a petar Portland a partir de 2008, por ahí. De 2004 a 2008 yo creo que esos años fueron tremendos para el balonmano español. Fue la época que venían los Balic, venían los Shomba, venían los Stefansson, Stervic, o sea, todos los jugadores, los mejores querían jugar en España y querían jugar en los mejores equipos de España, ¿no? Te encontrabas a un Jerón Fernández en el Barça, te encontrabas a los mejores jugadores, quitando Karabatic, que vino ya un poco más adelante, ¿no? Que quizás fue el jugador que empezó en esa época a sobresalir también junto con Balic. Los mejores jugadores estaban todos en España, ¿no? Y eso fue una lucha constante. Yo me acuerdo que llegamos, el año que ganamos la liga, llegamos contra Ciudad Real en casa, penúltima jornada, y solo habíamos perdido en Ciudad Real, habíamos ganado todo lo anterior. Y aún así no estábamos para ganar la liga. De hecho, perdimos contra Ciudad Real y tuvimos que ganarla en León, que León se jugaba también a entrar en Champions, ¿no? Con lo cual fue tremendo esas temporadas, ¿no? Una locura. Y este periodo que vos marcás también coincide dos cosas que vos mencionaste al principio. Nosotros tenemos un amigo que jugó en Pilotes Posada y me contaba que jugó, por ejemplo, con Valero Rivera y con Chupic. Y después, durante ese tiempo, los equipos españoles ganaban casi siempre, digamos, se alternaban en ganar la Champions. Los alemanes, con toda la estructura que tiene, que aún hoy sostienen, no podían meter un equipo en la Copa de Europa y el predominio español era absoluto. Porque para mí la clave es la preparación. Yo creo que la preparación, tú ves un partido en Alemania y sabes que es sota caballo rey, ¿no? Que decimos aquí en España. La baraja española, no sé si has jugado a cartas, que es Sí. esto es lo que hay, ¿no? Son habas contadas. Hacen siempre las mismas cosas. Es muy raro que veas cambiar un equipo alemán en función de un partido. Y en cambio en España preparamos los partidos, ¿no? No es lo mismo jugar contra el Pilotes Posada, que dices tú, que jugar contra el Kiel, ¿no? No hacemos el mismo cruce lateral, variamos los detalles, preparamos todos los partidos. Y yo creo que eso faltó durante muchos años en Alemania. Se trabajó mucho el físico, pero faltaban los detalles. Y los detalles al final son la clave para ganar títulos, ¿no? Y eso es lo que se preparaba en España. Y de hecho, en cuanto los entrenadores españoles han empezado a salir fuera, se ha demostrado que esos detalles, que posiblemente antes que los españoles eran los yugoslavos los que manejaban esos detalles y por eso conquistaron durante los años 80 y principios de los 90 pues la Copa de Europa y panorama internacional, eso creciera. Los españoles nos fuimos empapando de todo lo que nos fue llegando ahí a España en la liga y el nivel de los entrenadores fue tremendo. Pero yo te digo, la clave de esto es preparar bien las cosas. Es la clave, no solo físicamente, sino saber preparar el partido,
analizar muy bien, tener un entrenador que sepa leer muy bien el juego del equipo del rival y dónde le puedes hacer daño, ¿no? Y yo creo que eso es lo que marcó siempre la diferencia entre España y Alemania, ¿no? Y ese De nivel de hecho, los tú entrenadores, fíjate que los alemanes, tú fíjate que son capaces de lo mejor y de lo peor siempre. O sea, cuando en 2016 en la final nos pasaron por encima, pero luego son capaces al año siguiente de perder de 10 contra Macedonia. O sea, no tienen Eso a España, tú mm, fíjate, si miramos el histórico de España, nunca verás, o muy pocas veces quitando esa final, que haya una debacle de un equipo español en algo. Ha pasado, puedes contarla con los dedos de la mano. En los últimos 15 años, una debacle, yo te las digo si quieres, las semifinales de los Juegos de Pekín contra Islandia, una debacle, la final esta, contra tal, y algún partido contra Francia que nos pasó por encima alguna vez. Pero el ahí equipo en la final español, del europeo puede ser que hubo un poco de diferencia en en el los europeo. últimos minutos, en 2006 también. Pero yo te digo que el equipo español siempre ha sido muy regular, muy constante. Siempre ha sido un equipo que ha estado en la lucha por las medallas desde hace muchísimos años por esa fiabilidad, porque es un equipo que siempre prepara muy bien los partidos. Esté Jordi Rivera, esté Manolo Cadenas, esté Valero Rivera, esté el entrenador español, es muy cuidadoso en los detalles. Entonces, muchas veces no tienes el mejor equipo porque nunca hemos tenido el mejor equipo jugador por jugador. Siempre ha habido equipos mucho mejores, pero sí que hemos estado siempre en la pomada, ¿no? Y cuando hemos encontrado esa conjunción entre el físico y que nos ha acompañado la suerte, pues hemos sido capaces de ganar algún campeonato sin tener, si tú miras el equipo español que ha ganado estos dos últimos europeos, tú a priori no hubieras dicho que es el mejor equipo del campeonato. Hubieras apostado por Francia, Dinamarca y Croacia. Son los tres que apuesta todo el mundo al principio. Y España quizá en ese grupo, ¿no? En función de si estaba Stervik o no, hasta el último campeonato, ¿no? Era, si estaba Stervik, España puede aspirar. Si no, no. Era un poco el comentario, ¿no? Y ahora ya hemos roto esa barrera y ya España es un equipo evidentemente muy fiable. Es verdad que vamos a ver con ese cambio generacional qué ocurre en los próximos años después de los Juegos de Tokio, ¿no? Que es un poco lo que nos preocupa a todos, ¿no? Si seremos capaces de relevar todos estos jugadores que tanto nos han dado, como son Viran, Gedeón, Raúl, Entre Ríos, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, porque encima son puestos bastante importantes y que me parece que han marcado una trayectoria que, por más que vos tengas un relevo natural en la selección junior, es difícil que encontrar dos Viran y Gedeón de vuelta, ¿no? Tanto tiempo simultáneamente. Y no es fácil llegar al primer campeonato y rendir. Lo estamos viendo en los franceses, que han hecho ese cambio en el momento que Karabatic ya ha bajado un poco, porque lógicamente lleva 50 años siendo el mejor, y en el momento que él ha bajado un poco ya el ritmo porque ya tiene una edad, Francia ya no es lo mismo, lógicamente. Pero sin embargo, tú miras jugador por jugador y es una selección impresionante, impresionante. Pero cuando llegas a un campeonato, esa falta de experiencia y esa falta de aplomo, pues te pasa factura muchas veces, ¿no? Y posiblemente volveremos a ver ganar a los franceses en un breve periodo de tiempo, ¿no? Porque tienen una selección escandalosa, igual que los daneses. Pero sin embargo, ese pequeño bajón que han pegado con el cambio generacional, sobre todo en la portería, donde no es lo mismo, nosotros no hemos tenido ese bajón, ¿no? Porque justo en el momento en el que Stervik ya ha dejado de ser importante, nosotros tenemos posiblemente la mejor portería, la más bien cubierta de todas, ¿no? La más regular, con Rodrigo Corrales, con Gonzalo Pérez de Vargas, pero luego también con Joan Ledó, con Sergio Hernández, o sea, hay ahí un grupo de jugadores muy interesantes, ¿no? Que veremos si son capaces de rendir en la alta competición desde el minuto uno o si nos costará un tiempo tener esos resultados que hemos tenido hasta ahora, ¿no? Albert, y vos me decís esto de la selección española, nosotros acá somos muy seguidores del balonmano español, por una cuestión idiomática, obviamente, pero además porque nosotros era de lo poco que podíamos ver, y vos sos de la generación que me parece que rompió un poco, porque España hasta el momento que ustedes en 2005 ganan el Mundial, no había tenido un triunfo grande, épico, y encima Pastor no era el entrenador de un ciclo de 4 años, ¿no? Entró ahí medio para reemplazar a alguien y a usted se le dio todo, ganaron un mundial increíble y ahí sí yo creo que nadie hubiera dicho que España ese mundial podía ser el campeón del mundo.
No, no, pero quitando, digamos, el de España, que sí que realmente éramos favoritos y veníamos después de los Juegos Olímpicos de Londres, había cambios en muchos equipos y nosotros veníamos con todo, ¿no? Y con jugadores en el mejor momento y quitando la lesión de Hombrados y de Raúl Entre Ríos, Raúl? veníamos con el mejor equipo posible, ¿no? Quitando eso, en 2005 era muy, muy diferente, ¿no? Lógicamente veníamos con ya el momento final, digamos, de Mateo Garralda, el momento final también de Barrufet, los últimos años, aunque jugó algunos campeonatos más, pero ya jugadores con 35, 36 años, que ya no se esperaba que hiciera un campeonato como el que hizo Mateo Garralda, ¿no? Que fue el mejor lateral derecho, que rindió a un nivel Impresionante, Mateo. espectacular, espectacular, vamos, fue increíble lo que rindió. Y es verdad que yo lo digo siempre, para mí la mejor generación del balonmano español, más allá de los títulos, es la de los años 90. Esa generación con Talan, Chekin, Mateo, Masip, Urdangarín, Ortega, Guijosa, ahí. Ortega, Barrufet, Hombrados. O sea, eso era una máquina, era un equipo que ahí podemos hablar de muchas cosas, ¿no? Es verdad que los suecos y los rusos eran muy, muy Claro. buenos, pero a mí me daba la sensación de que era un equipo espectacular ese. Posiblemente porque nosotros lo veíamos como nuestros ídolos, ¿no? Pero, pero esa calidad que tenían y esa... Porque luego lo demostraron en la Copa de Europa, ¿no? Muchas veces, que eran un equipo hiper mega competitivo, ¿no? Que eran capaces de pisar a todo el mundo y no tuvieron esa suerte de ganar esa medalla de oro. Pero aún así, para mí, insisto, esa ha sido la mejor generación, ¿no? Que ha habido en el balonmano español. Luego vino la nuestra, pues posiblemente con Raúl a la cabeza, con Viran, con Gedeón, con Julen, Aguinagalde, etcétera. Esa generación un poco de los de mi edad, de alrededor, años arriba, años abajo, que ha dado mucho y que evidentemente ha conseguido cosas que esa generación no consiguió, ¿no? Pero si lo miras libra por libra, ¿no? Que se dice, esa selección era espectacular, ¿no? Y Albert, hay una cosa que me llama mucho la atención de ese mundial, que es el tema de la final, donde ustedes prácticamente borran del partido a Croacia, digamos, los espectadores que nos sentamos ahí con el pochoclo a ver el partido, tuvieron la sensación de que realmente no hubo partido. Bueno, después en 2013 te pasó un poco lo mismo también. Las dos finales que tocó jugar del mundial son partidos que se rompen Fue peor, fue temprano. peor. Sí, los últimos 20 ya parados en el banco, ¿no? ¿Cómo fue? Porque aparte era en 2013 tu segunda vez, pero esa es la primera final del mundo. Hubo mucha diferencia, aparte con un equipo croata que era realmente bueno. No, no, el equipo croata era mejor que el nuestro, sinceramente. O sea, yo creo que si somos sinceros, venían de ser campeones olímpicos y campeones del mundo en Portugal, ¿no? Con lo cual, evidentemente, ese equipo con Balic en su mejor momento, con Metlisic, con Laskovic, era un equipo tremendo, ¿no? Para mí, quizá, donde más escaseaban era en la portería, ¿no? Donde quizá tuvieron más problemas, discusiones al final, podía ser en la portería. Pero sí, las dos finales han sido muy, muy parecidas. Han sido dos finales que nos fuimos en el marcador y la final se terminó en la primera parte prácticamente, ¿no? Y la verdad que no sé, hombre, para el espectador no es muy bonita, pero cuando estás jugando, la verdad que prefieres eso, ¿no? Y de hecho en los europeos siempre nos pasaba lo contrario, que nos costaba y que las finales las perdíamos y hasta estas dos últimas que hemos ganado ahora. Pero ya te digo, la diferencia ha sido siempre esa, ¿no? De que hemos tenido la suerte en los mundiales que nos faltó en los europeos, ¿no? ¿Y cómo fue la preparación? Porque me imagino que tanto Pastor como Valero son súper obsesivos, ¿no? ¿Les habrán quemado la cabeza con el vídeo o no? Pues fíjate que posiblemente las finales sea el partido que menos se prepara. Fíjate que vimos un poco algún vídeo en algún momento así un poco, o sea, cortes muy, muy tal, pero la consigna en ambos casos fue la de, tío, salir a disfrutar, esto es una final y las finales son para ganarlas. O sea, quitaros la presión, hemos llegado aquí, el objetivo está cumplido y a partir de ahora vamos a disfrutar que igual no volvemos a jugar otra final en nuestra vida, ¿no? Y yo siempre, por lo menos mi filosofía siempre ha sido que cuando juegas tienes que
jugarla como eso, como la última, porque posiblemente, y sea así, posiblemente no vuelvas a jugar a otra, ¿no? El deporte es así, pero hoy cambias de equipo, mañana estás en otro, dejas de ganar títulos y sabes que ya nunca más vas a estar en ese nivel, ¿no? Bueno, vos Y sos de los pasa, porque el afortunados que tiempo tiene pasa para dos. todos y hay que jugar siempre con... Sí, no, vamos, yo no me quejo. Y aunque perdiera No el te quejas. europeo, tuve la oportunidad de jugarla y de Champions jugué 4 y solo gané una. O sea, igual que de mundiales jugué 2 y tuve la suerte de ganar las dos, de Champions jugué 4 finales y solo gané una. Entonces, ahí se compensó un poco el factor suerte, se compensó un poquito la balanza, ¿no? Y, igual en 2005 me imagino que haber jugado antes en la zona con Croacia ayudó, ¿no? Un poco a la preparación de la final, ¿o no? No sé qué decirte. Normalmente dicen que si pierdes en el grupo, luego te ganan. Un poco lo que pasó con Alemania en 2016, ¿no? Jugaron primero en el grupo, ganó España bien y en la final ganó Alemania, ¿no? Y no sé, son cosas pequeñas, pequeños detalles de... Yo creo que ese sentimiento de revancha siempre existe en un gran campeonato. Cuando te han ganado, a nosotros nos pasó con los franceses, les ganamos en el grupo en 2006 y perdimos la final, nos atropellaron en la segunda parte, ¿no? Con lo cual, bueno, son pequeñas historias que es verdad que se dan, pero a veces caen de tu parte, a veces no, ¿no? Tampoco son matemáticas. Y ahí, después de eso, vas al Barça en 2007. ¿Qué significa para vos? Digamos, todo el mundo dice que el Barça es uno de los clubes más grandes del mundo, todas las secciones son exitosas, no solo la del balonmano. Me imagino que, aparte, estuviste muchos años en Barcelona. Sí, es que yo hice las pruebas yo cuando me voy a Granollers hice las pruebas para entrar en el Barça, lo que pasa es que no me cogí. Entonces, ahí se enteró Granollers y acabé en Granollers por eso, ¿no? Realmente. Porque me llamaron, oye, nos hemos enterado que estás interesado en salir del pueblo y tal. Y yo dije, bueno, interesado, tal. Fui a hacer las pruebas porque el entrenador de mi pueblo conocía a los entrenadores de ahí del Barça y siempre fue como una clavada, ¿no? Mi objetivo en el balonmano era poder llegar algún día al Barça, ¿no? Y en el momento que llegó eso, pues fue algo increíble. Cuando hacer la rueda de prensa ahí en el Camp Nou y hacer la típica foto, fue un momento mágico, la verdad. Para mí un sueño cumplido, porque toda mi familia y yo somos del Barça de toda la vida. Vimos y crecimos con el Dream Team de Valero Rivera y poder estar ahí jugando en el Palau para mí era algo increíble, ¿no? Y a ver, ahí, si bien en el Portland vos nos contabas el tema este del vestuario, ahí el vestuario de todos los que había eran pesos pesados, digamos, jugadores top, no había casi lugar para alguno, digamos, un novato o algo así. Sí, en el Barça sí, lo que pasa es que en esa época estaba más repartido, no era como ahora, ¿no? Sí. Quizá. Piensa que los 3 primeros años no ganamos la liga, la ganó Ciudad Real los 3 años. Luego es verdad que los 3 últimos ganamos las 3 ligas, pero, pero era diferente. Había más que digo yo, ¿no? Había jugadores internacionales, pero que no eran titulares indiscutibles en sus selecciones. Había mucho nivel, pero para mí el equipo en el que más nivel he tenido posiblemente, a ver, el último año en el Barça, cuando hice la pretemporada, luego Kevin Colding, que estaba Karabatic, que acababa de llegar. Yo con Karabatic hice la pretemporada, luego ya me marché a Colding, pero fue el primer año que él llegó, la 13-14, ¿no? Posiblemente ese sea uno de los equipos mejores o plantillas mejores que me he encontrado. Y el otro, que yo creo que incluso era mejor, fue el de Richardson, En Balic, Portland. Demetrios, Jorgensen, o sea, toda esa plantilla que hubo, Mateo Garralda, que había en Portland en esa época, con Vladimir Rivero en la portería. O sea, esa época fue tremenda. Y fue una Juancho Pérez. O sea, yo creo que ese equipo, a mí por lo menos, jugador por jugador, me parecía una cosa increíble, ¿no? Y ya te digo, y luego posiblemente ese equipo del Barça que me pilló ya cuando yo me iba fue otro, ¿no? En el que cada entrenamiento era una competición, ¿no? Porque imagínate con
con Sterbic y Saric en la portería, los disgustos que te llevabas entrenando, ¿no? Eso era poema. Porque estabas deseando que subiera un juvenil a entrenar, pero es que luego subía el juvenil y era Gonzalo Pérez de Vargas, ¿no? Entonces, era tremendo, era terrorífico eso, ¿no? Llegabas a casa Te diciendo, sentías mal. mira, yo dejo el balonmano y me voy a mi casa y me voy a otra cosa, ¿no? Pero de ahí, Albert, ¿cómo es? Porque probablemente en ese momento, digamos, la competencia de entrenamiento era superior a la competencia del partido, porque los demás equipos no tenían una dupla en portería de ese nivel. No, es que luego eran muy amigos, entonces nunca vi la competencia real. De hecho, quizá en el momento que vi más competencia, o no de más rollo, pero sí que hubo más momento de decir, ostras, ¿a quién pones, no? Porque era cuando estaba Mikkel Hansen, que era joven, y acababas de fichar Sí. a Rutenka por 1 millón de euros, ¿no? Con lo cual decías, tengo aquí a un tío que va a ser la bomba, pero acabo de fichar a otro que lo es ahora, y ahí fue un poco, yo creo que un dilema para Pasqui, ¿no? En ese momento, y de hecho acabó con la marcha de Mikkel Hansen, que normalmente que vio que siendo joven se le estaba cerrando la puerta teniendo a Rutenga delante, porque además Rutenga era hiper mega competitivo, o sea, es uno de los jugadores con los que tengo magnífica relación. A día de hoy me sigo hablando, él está en Bielorrusia, seguimos hablando, pero yo con Rutenga, vamos, me he enganchado en 40 entrenos. Y si te tenía que meter el codo en la boca, te lo metía en la boca. Y el tío no hacía, entraba en la pista y se transformaba. Y entonces tenerlo en tu equipo era increíble. De hecho, fue el cambio que marcó un poco ese devenir en el Barça, ¿no? De no ganar ligas a volver a ganar porque le penalizas a tu rival, que era el Ciudad Real, y tú consigues el fichaje de un jugador con un gen competitivo ganador que cambió un poco ese signo del Barça, ¿no? Tanto él como Saric ahí cambiaron esa dinámica, ¿no? Que venía en el Barça en los últimos años, en los primeros años que estuve yo, ¿no? Alberti, ¿sabés que hemos hablado, el otro día hablamos con Antonio García y también con Antonio Carlos Ortega y nos contaban cómo es la experiencia de Dinamarca? Porque nosotros lo que vemos de acá de Argentina es que, bueno, que Dinamarca es campeón de todo, que el balonmano es religión, pero los dos coincidían en que la experiencia en Keith Kolding no fue tan buena, que quedaba lejos el lugar para entrenar, que no se cobraba. ¿Vos cómo te fue? A ver, yo cobré todo y no tuve ningún problema. Y de hecho, para mí la experiencia fue maravillosa a nivel profesional. Mi problema fue a nivel personal, que nosotros no nos adaptamos y nos costó muchísimo. Y eso que vivíamos en el centro de Copenhague, que decidimos irnos a Copenhague. El equipo estaba entre las dos ciudades, era una estabilidad un poco rara, ¿no? Pero daba igual, porque la gente venía a un lado a otro y había 200 kilómetros entre una ciudad y otra, pero la gente, ibas a jugar a Kolding, estaba el pabellón lleno, ibas a Brøndby, ahí en Copenhague, y el pabellón estaba lleno. Y la verdad que ibas a cualquier pueblo y lleno, y la gente te trataba con muchísimo respeto. De hecho, yo cuando vine, que renuncié a un año de contrato en el Barça para jugar ahí en Kolding, la gente como que se extrañaban, ¿no? De qué haces aquí, ¿no? Y yo siempre dije, yo tenía ganas me quedé en su momento con la espina de haber fichado por Hamburgo, por Kiel, pero porque estaba en España y estaban los mejores equipos y en ese momento no compensaba marchar a un equipo como ellos, pero tuve esas ofertas y siempre lo pensé, ¿no? Ostras, ¿cómo me hubiera ido si hubiera fichado por el Kiel, ¿no? O cómo hubiera cambiado mi carrera o tal, siempre tuve esa espina de probar esa experiencia de jugar en el extranjero. Y cuando vino lo de Kolding, encima con amigos que ya conocía, porque a mí el que me convence es Casper, que habíamos coincidido en Portland y en Barcelona, ¿no? Y yo a nivel profesional, vamos, estuve encantado. Es verdad que el hecho de entrenar ahí en el medio, pues hacía que solo podías entrenar una vez a la semana, hay una vez al día, y se volviera la cosa, no era la más cómoda para funcionar. Pero es verdad que yo estuve, vamos, a nivel deportivo además me salió una temporada extraordinaria y la gente, yo me acuerdo cuando nos íbamos que lloraban, ¿no? Porque no se sabía muy bien qué iba a pasar conmigo, yo tenía contrato, pero bueno, ya mi familia se había vuelto a España y ya parecía que
que no iba a volver, ¿no? Y la gente te miraba realmente con los ojos llorosos, pidiéndote que por favor te quedaras y tal. Y yo ese cariño no lo había recibido o no lo había percibido en ningún equipo, ¿no? Es verdad que en Portland pues me fue muy bien. Pasa, pues la gente se quedó bastante triste y te escribían cosas muy bonitas, pero ese cariño que me mostraron en Dinamarca es difícil de olvidar, es difícil de olvidar. Yo ahí tengo un recuerdo muy bonito y encima pues cobré todo. O sea, yo en mi carrera la verdad que nunca tuve ese problema de, a mí nunca me debieron un mes y nunca me dejaron nada cobrar. No sé si lo puedo decir muchos jugadores de balonmano, La verdad que pero, pocos. pero yo fui muy afortunado, ¿no? De hecho, si querías ser jugador de balonmano, pues tendrías que haber fichado por el equipo que yo iba, porque yo cobré todo, vamos. Pues hubieras tenido suerte si hubieras jugado conmigo, ¿no? Al revés de Cañe, pobre, que Cañe siempre está ahí esquivando. Cañe destroza equipos, los hace desaparecer. De donde se va él, el equipo acaba con problemas. Debe ser que cobra mucho. Alberti, después ahí llega tu último club, que es el Logroño. Una experiencia también bonita. Lograron ser la segunda plaza ya en una liga distinta, donde el Barça era el presupuesto mayor y no era complicado hacerle frente. Sí, ya cuando vuelvo de Dinamarca ya ha cambiado todo muchísimo, ¿no? El último año mío en Barcelona todavía está el Atlético de Madrid, pero cuando yo me voy a Dinamarca es cuando el Atlético de Madrid desaparece, ¿no? Y ya el Barcelona directamente domina, perdón, directamente domina todo el panorama aquí en España, ¿no? Y ya me encuentro otro equipo pues muy diferente, ¿no? Pero en Logroño me pasó justo lo contrario, ¿no? Que deportivamente fue un desastre porque tuve muchos problemas físicos y de hecho ya me retiro porque ya me han operado 3 veces del pie, no ha quedado bien, me tengo que medicar constantemente para jugar, pues si no, no puedo ni moverme y es cuando ya decido que esto acaba, ¿no? Pero sin embargo, los 3 años que paso ahí, mi familia y yo siempre lo decimos, yo creo que si pudiera escoger porque el trabajo nos llevó a Madrid, pero si hubiera podido escoger un sitio para quedarme a vivir, me hubiera escogido Logroño, ¿no? Porque es una ciudad fantástica, una gente maravillosa y posiblemente la conjunción de vida, sobre todo con niños, que yo ya miro por ese panorama, para mí una ciudad impresionante, ¿no? Y me pasó ese contraste, que hice grandísimos amigos ahí, con los que además sigo yendo a Logroño 2, 3 veces al año, vamos ahí con la familia, a ver a los amigos y a estar ahí con ellos. Y en el nivel deportivo, pues no pude dar lo que a mí me hubiera gustado, ¿no? Fue la primera vez pues que sentí esa impotencia porque no me encontraba bien físicamente, ¿no? Sabés, Albert, que yo con mis amigos siempre discuto. Vos el otro día te escuché en una entrevista que dijiste que te costaban mucho los porteros balcánicos. Pero hay un portero como es Omeyer que yo creo que logra también que no solo parar, sino que en algún momento los jugadores le quieren dejar de lanzar. Ahora, yo estoy seguro y convencido y me discuto con el que sea que vos sos un tipo que siempre tuvo buenos rendimientos con Omeyer. A Siempre, mí que nunca se Omeyer te achicó el brazo. nunca Omeyer nunca me resultó. Ha sido un extraordinario portero, posiblemente de los 3 mejores de la historia. Pero nunca me supuso un reto tremendo marcarle un gol, al contrario. O sea, quiero decir, hubo partidos en los que él estuvo mejor, pero hubo muchos otros, y yo diría que la mayoría que jugué contra él, donde sin más. O sea, un rendimiento pues como cuando juegas contra otro gran portero, como puede ser un Casper o otro de un puntito menos que Omeyer, ¿no? Eh, a mí realmente, yo lo he dicho siempre, a mí mis dos bestias negras tuve la mala suerte de coincidir con ellos entrenando en Barcelona. Para mí Saric y Stervic fueron horrorosos. Yo Saric cuando estaba en Alcobendas, una vez, la única vez en mi vida que he tenido que pedir el cambio. Y le dije a Zupo, le digo, mira, cambia, pon al chaval, estaba Gurbindo, que era un niño que tendría 16 años, y le dije, pon al chaval porque al chaval la meterá antes que yo. Y me acuerdo que me echó una bronca porque igual había fallado 6 tiros, o sea, llevaba igual 0 de 6, o sea, no sabía qué hacer, o sea, no sabía qué hacer. Y fue la única vez en mi vida que sentí la impotencia de decir, no sé ni que, o sea, es imposible que meta un gol hoy. Y luego con Stervik porque nunca había el hueco, no sé. Tenía que, o sea, cuando metía un gol contra él,
tenía que ver el partido repetido, por saber dónde había pasado el balón, porque es tan grande, se coloca tan bien y es tan rápido, porque parece que ahí donde lo ves, desgarbado y tal, pero es que luego tiene unos reflejos impresionantes, ¿no? Y siempre fue un pro, vamos, que a mí sí me pareció que siempre estaba por delante tuyo, sin necesidad de aspavientos, que yo es lo que menos me gusta de un portero. De hecho, a mí me motiva cuando un portero te para uno y te hace un aspaviento, a mí eso me iba genial. Porque entonces ya iba, al siguiente tiro iba a muerte, vamos. No había posibilidad de fallo, ¿no? En cambio, Stervit me fastidiaba un montón porque no cambiaba la cara, ¿no? Te paraba y era como, una más, ¿sabes? Como si no te diera importancia. Cuando alguien te chilla es porque realmente le suponías un reto, ¿no? Para darte un balón. Por eso está chillando y por eso porque se siente inferior a ti, ¿no? Yo siempre lo he leído o lo he traducido de esa manera, ¿no? Y en cambio a mí con Sterling me jodía porque me sentía inferior a él, me sentía con una sensación de que siempre estaba por delante mío, ¿no? De que cuando yo decidía, él ya sabía que yo iba a decidir eso, ¿no? A ver, ¿y no pasaba, por ejemplo, en esos entrenamientos contra Saric y Sterling que era más difícil entrenar que el partido que ibas a jugar después? Sí, claro, en el entreno te quitaban la confianza. Lo que pasa es que luego llegabas al partido y te das cuenta que no era la realidad, ¿no? Claro, luego jugabas contra el resto del mundo y decías, bueno, aquí no es tan difícil, ¿no? Pero sí es verdad que, claro, muchas veces llegabas con la confianza tocada, ¿no? Porque realmente eran los entrenos constantemente estar fallando, ¿no? Y tener que buscarte la vida y cambiar lanzamientos que funcionaban contra otros porteros, pero te hacía perder la confianza en ellos porque no lo metías en ningún entreno, ¿no? Digamos, suponiendo que, imagínate que nos ven algunos chicos, chavales que son extremos, vos que te construiste de cero, digamos, porque no eras un extremo, ¿qué cosas crees o le podemos dar de consejo que son importantes a la hora de jugar en esa posición? Mira, ¿sabes qué pasa? Que depende de quién seas, cómo eres y qué tienes que hacer unas cosas u otras. Yo cuando dicen, ¿qué hay que hacer? Pues mira, a mí Manolo me decía, tírate al suelo. Tuvimos el primer año en el Barça, teníamos nuestro rifirrafe porque me decía que me tenía que rascar los huevos, ¿no? Tírate al suelo en plancha. Y yo decía, Manolo, es que yo, si me tiro al suelo, voy más pensando en la hostia que me voy a dar que en lanzar. O sea, tengo muy poca efectividad. Yo necesito saltar equilibrado, mirar bien y aunque salte más cerrado, tengo las de ganar ahí porque me siento que tengo toda la portería. Sin embargo, cuando me voy tirando, me siento que me cierro lanzamientos y que no estoy a gusto. Pero sin embargo, eso no le pasa a Juanín, ¿Qué te iba a que decir? Eso es lo tirándose contrario, Juanín. claro, que es todo lo contrario, ¿no? Entonces, es muy difícil decir tienes que hacer esto o lo otro, ¿no? Porque si eres Jonas Kalman, no te hace falta abrirte mucho, porque tienes un brazo que abarca toda la portería. Si eres Avaló, no te hace falta tirarte mucho, porque con ese salto llegas donde quieras. Si eres Juanín, pues te hace falta tener mucha muñeca. ¿Por qué? Porque no, ni saltas ni eres alto. Entonces, tienes todo lo malo. Y aún así, pues te tienes que buscar la vida con otros recursos, ¿no? Y fíjate lo que ha conseguido Juanín, eh, teniendo, teniendo esas pocas condiciones físicas y lo que ha conseguido él, que dudo que alguien lo pueda superar, porque hoy en día ya no es como antes que se jugaba, un extremo jugaba todos los minutos, ahora ya se reparten los minutos y las plantillas son mucho más grandes, ¿no? Y una cosa que yo encuentro también en común entre vos y Juanín es la cuestión, digamos, del portento físico. No son jugadores digamos, que se vea o, por ejemplo, que hayan trabajado mucho a nivel de pesas. Digamos, viste que hoy en día el balonmano moderno es más de los jugadores están cada vez más grandes. ¿Eso tiene que ver, digamos, con el rendimiento? ¿Crees que si hubieran trabajado de esa manera hubieran jugado más? Porque Juanín, la verdad que uno lo ve y si vos lo ves por la calle no puedes sospechar que es que es deportista, Juanín, caminando por ahí o no. Yo más que trabajo de pesas, que nos hinchamos a hacer pesas los dos, y te puedo asegurar que Juanín lo ves levantando pecho y alucinas, porque levanta 120 kilos, o ¿En por lo serio? menos levantaba, que para un tío que pesa 70 kilos, pues es espectacular, porque está levantando una cantidad de peso increíble. Sin embargo, las capacidades físicas que tienes, pues no son las de Avaló, lógicamente.
Yo era un tío explosivo, pero no llegaba al nivel de los portentos que van saliendo hoy en día, ¿no? También yo lo achaco mucho a que la preparación física en la base ha cambiado mucho. Antes no, prácticamente no se trabajaba, ¿no? Y ahora hay formación, todos los equipos, aunque sean de un pueblo, ya trabajan físico, ya hacen preparaciones específicas, los niños preparan mucho mejor el físico, ya hay estudios de cómo desarrollar mejor ese físico en niños, entonces todo ha cambiado muchísimo, ¿no? Desde las redes sociales que han cambiado, pues en la preparación física también. Yo lo achaco más a eso, ¿no? Pero vamos, por pesas y por moverse, ya te aseguro que no ha sido, y por correr tampoco, porque tanto Juanín como yo, cuando había que correr en los equipos, éramos de los que íbamos delante siempre y peleábamos como los que más. Y cuanto más mayores, más lo peleábamos para ganar a los jóvenes y decirles que tenían que espabilar, ¿no? Y, ¿sabés? Una cosa también que me llama mucho la atención y que me agrada mucho de vos también lo nombrabas a García Parrondo antes. Yo noto que tiene como un perfil bajo, digamos, ¿no? Pese a haber sido, vos tenés una cantidad de títulos que cualquier otro jugador con la cantidad de títulos jugando lo que jugaste, ganando lo que ganaste, ¿eso, digamos, tiene que ver con tu personalidad o también lo trabajaste a nivel profesional de esa forma? No, no, a ver, también es que ahora ha cambiado todo mucho más, ¿no? ¿Qué es perfil alto ahora? Perfil alto posiblemente son los jugadores que vemos ahora, pero porque todo es mucho más vendible. Ahora metes un gol espectacular y sale en todos los lados. A mi final, ¿no? Ya te quiero decir, eso fue a partir de 2012, 2013, cuando se empezaron a hacer los vídeos resúmenes y tal. A mí ya me pilló en una época que yo ya no empezaba, o sea, que yo estando a un buen nivel, no era el Albert Rocas de cuando tenía 22 años y hacías cosas mucho más complicadas. Entonces, lógicamente, para todos ha cambiado, que la gente ahora, ¿cuántos vídeos ves de Olafur Stefansson? Muy pocos, ¿no? Y para mí ha sido el mejor jugador de la historia, ¿no? Y sin embargo, hablas más de, yo qué sé, de Dimitrov que de Olafur Stefansson, posiblemente, ¿no? Y la importancia que ha tenido Olafur en el balonmano es mucho más grande que casi el 100% de los jugadores, ¿no? O sea, ha sido un tío que Bueno, ha llevado una selección con cuatro cañas a ganar una medalla de plata en unos Juegos Olímpicos, ¿no? Con cuatro cañas lo digo con el respeto, que no eran malos no, jugadores, no. pero que no tenían el nivel de los jugadores que estaban posiblemente en la selección española o en la selección o en la selección francesa o danesa, ¿no? Aparte ahí en Ciudad Real ha hecho cosas increíbles, era un jugador Ya, pero extraordinario sin total. embargo, posiblemente pues lo mismo pasaba con Rutenka, ¿no? Posiblemente, no sé, había jugadores que, joder, Rutenka nunca ha tenido ese halo de Karabatic, por ejemplo, ¿no? Evidentemente que ha sido muy, muy venerado y tal, pero ha sido un tío que yo creo que no le han reconocido la importancia que ha tenido en los equipos y los ganadores. Que es un tío que tiene 6 Copas de Europa. O sea, seis Impresionante. Copas de Europa. Es increíble. En todos los equipos donde ha ido los ha hecho campeones. Hasta el Celtic ese, con Zorman y Rutenka, que eran dos niños, que Zorman venía rebotado de la demás, no sé si te acordarás. De esa temporada entró a media temporada y ganaron la Champions, ¿no? O sea, la importancia de este tío y sin embargo no oyes hablar de él como se habla de Karabatic o de Balic, ¿no? Y para mí, posiblemente en años y trayectoria haya tenido más importancia que Balic en los equipos en los que ha estado, porque Balic realmente, eh, donde ha tenido incidencia fue en Portland, que le pilló su mejor época, pero luego ya empezó a volver a Zagreb, pero en Zagreb no estaba en primera línea porque no era un equipo que aspiró a ganar a las Champions. Luego ya empezó en volver al Atlético de Madrid, pero ya no era el mismo rol de Albert, sabés antes. que lamentablemente se nos va a cortar, perdóname, siempre me pasa lo mismo, lo que pasa es que con ustedes puedo hablar todo el día, nos quedan nada más que 5 segundos, quería saludarte y agradecerte, la verdad que para mí Muchas es gracias a impresionante poder vosotros. charlar con vos. Muchas Un gracias. abrazo. Chao, chao.